Muchas gracias, buen día a todos y voy a aprovechar que ya me presentaron pues para empezar a hablar directamente del tema. El día de hoy les voy a hablar de dos aplicaciones de la mecánica geométrica que he venido desarrollando a lo largo de pues mi estancia en el Tecnológico de Ensenada. El primero pues es el control óptimo covariante y ahí les voy a hablar de lo que es la covarianza precisamente, el cálculo de variaciones y cómo relacionamos eso con la geometría de Riemann. Luego veremos el principio de máximo de Pontryagin y algunos beneficios numéricos brindados por esta formulación riemanniana. Enseguida voy a hablar de integradores y de mecánica computacional. Ahí les voy a presentar una primera opción para integrar en tiempo con elementos finitos. Y después voy a platicar del tema de la fricción en el control óptimo de sistemas robóticos. Y voy a acabar con un integrador simpléctico basado en la regla de Simpson que hemos recientemente desarrollado. Bueno, ¿qué es esa palabra covariante, no? Para los que no están familiarizados con el tema, pues una ley física es covariante cuando es establecida de tal forma que pueda ser válida en cualquier sistema de coordenadas. Entonces, un ejemplo sencillo para ver más o menos de qué se trata esto, pues tomamos la famosa segunda ley de Newton, que está aquí arriba en la ecuación uno. Y en un sistema cartesiano con dos coordenadas X y Y, pues es bien sencillo, ¿no? Tengo un sistema de coordenadas que es cuadrado, la unidad vale uno y realmente no hay mucho pierde. La aceleración toma la forma de la derivada segunda de cada una de esas coordenadas y todo está bien. En el mejor de los mundos, pero ¿qué pasa cuando paso, por ejemplo, a coordenadas polares rho phi? Pues caminando rápido uno dice, bueno, pues la aceleración, entonces la derivada segunda de cada una de las coordenadas y como todos aquí estoy seguro que ya saben, esto es falso. No funciona simple y sencillamente porque no solo se hace el cambio de la coordenada X a ρ y de Y a esta variable que le puse phi, sino hay que conocer la ley de transformación que me hace pasar de un sistema de coordenadas al otro. En este caso, X es dependiente de las dos coordenadas polares y Y también. Entonces, tenemos la fuerza que toma una expresión un poquito particular. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Pues en los libros y en las clases de mecánica o de física inclusive nos explican, pues es que primero hay que derivar esta expresión con respecto al tiempo y luego esta otra y así es como vamos formando la derivada segunda. Cada una de estas variables ρ y phi depende del tiempo, entonces se derivan y tengo la derivación compuesta y bla, bla, bla. Bueno, pues a esto yo le llamo una derivada segunda covariante. Eso es el lenguaje geométrico, en donde yo escribo simplemente en lugar de aceleración, pues voy a escribir la segunda derivada covariante de la posición, del parámetro de configuración que uno está eligiendo. Y entonces no tengo que conocer cómo está definido previamente esta transformación. Puedo jugar con sistemas de coordenadas varios, de varios tipos, en distintos aplicaciones ingenieriles. Y pues la regla siempre va a funcionar, ¿no? Porque se va a respetar esta ley covariante. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Pues que en los libros cuando está escrito de esta manera, la segunda ley de Newton, pues no está exactamente escrito de una forma que la pueda aplicar a cualquier sistema de coordenadas si no conozco previamente la transformación. Y eso se trata precisamente la mecánica geométrica, de hacer abstracción de eso y decir, bueno, de una sola manera lo puedo escribir y va a ser válido en cualquier sistema de coordenadas. Perdón, te interrumpes, no te interrumpir, pero las coordenadas pueden ser incluso contra ejes, contra sistemas, marcos no inerciales. Sí. Curvos. Realmente esto está desarrollado para sistemas de coordenadas curvos, deformables, inclusive. Eso es muy interesante, sobre todo ahorita en robótica, que todo va hacia lo deformable. Es aquí es donde tienen una buena aplicación. Ahora voy a dar unos detalles, pues simplemente de notación para los que no están familiarizados con el cálculo tensorial.
A los objetos covariantes los vamos a identificar con índices bajos, subíndices, y los contravariantes con superíndices, y entre ellos se relacionan mediante una métrica. Es un objeto que mide algo, ¿no? Que nos permite dar el tamaño de las cosas. Y por contracción de índices, yo voy a poder hacer este tipo de operaciones que consisten en subir o bajar índices. Involucran siempre a la métrica y nosotros le llamamos malabareo de índices. La métrica obedece a esta regla que cuando multiplico la métrica por sus elementos inversos, los contravariantes, pues voy a obtener el delta de Kronecker que corresponde a la identidad en álgebra lineal, ¿no? Uh, Otra cosa bien importante es identificar los tensores invariantes, que son escalares, son números que no varían, eso sí, no dependen del sistema de coordenadas, eso es lo bueno. Generalmente se forman mediante el producto entre un tensor covariante y un tensor contravariante. Un ejemplo en ingeniería, pues es la potencia. La potencia no depende de dónde esté evolucionando el sistema, simplemente es la fuerza multiplicada por la velocidad que lleva el objeto que estamos midiendo, ¿no? Y por último, así no voy a dar una definición exhaustiva de lo que es la geometría de Riemann, simplemente una definición muy informal que consiste en decir que la geometría de Riemann es aquella donde la métrica define precisamente las operaciones básicas del espacio en el que estamos trabajando. Un ejemplo es el producto escalar. Si yo hago el producto escalar entre dos vectores U, por ejemplo, pues ya cuando le pongo índices o superíndices, pues entra la métrica en el producto entre esos dos objetos, pues para asegurarme que estoy realmente haciendo un producto interno entre esos dos objetos. Como vamos a hablar un poquito en este control óptimo covariante, nosotros lo hemos aplicado sobre todo a sistemas, pues manipuladores robóticos por el momento. Esto es algo que nosotros llamamos un manipulador robótico. En lenguaje matemático, pues es este conjunto, es este sistema, pues, que está formado por eslabones que están unidos entre sí por motores que activan el movimiento de manera rotativa en este caso. Y pues obviamente tienen parámetros físicos como la masa, la inercia, la distancia que hay entre el centro de giro y el centro de masa de cada uno de los eslabones. Y lo más importante, pues, el parámetro de configuración, que es el que nos permite caracterizar completamente en qué posición se encuentra el sistema en algún momento dado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hay que hacer es estudiar la dinámica del manipulador, ¿no? Nosotros tomamos la energía cinética de, pues, todo el sistema, cada uno de los eslabones está involucrado en esto. Las masas, las inercias y la repartición de masa de cada uno de los eslabones está embebida precisamente en este tensor que llamamos tensor de masas o matriz de inercia. Vienen muchos libros. Y nosotros identificamos ese tensor de masas precisamente como una métrica riemanniana. Físicamente tiene mucho sentido porque el tensor de masas mide la distribución de masa, de inercia. Es un objeto simétrico y aparte es definido positivo, entonces cumple con todas las cualidades de una métrica en un espacio de Riemann. Gracias a esta métrica, que depende de la configuración Q, pues nosotros sabemos entonces que la configuración Q está en un espacio Q mayúscula y tiene la estructura de una variedad riemanniana. Y porque tiene la estructura de una variedad riemanniana, pues yo tengo una colección de objetos con los cuales yo voy a poder trabajar todos mis cálculos geométricos. A empezar la derivación con respecto al espacio covariante. La métrica inversa, pues me va a dar, multiplicado por la métrica ella misma, me va a dar la identidad o el Kronecker delta. Voy a tener una conexión. La conexión es un objeto muy importante que va a intervenir en todas las derivaciones con respecto al tiempo y eso me permite pasearme
sobre la superficie del espacio en el que estoy trabajando. Después está, pues obviamente, el malabareo de índices se va a efectuar precisamente con la métrica riemanniana que seleccionamos y, como les comentaba, la derivada covariante se va a formar precisamente con la derivación de espacio, agregándole esta corrección de la conexión para poder estar siempre en la superficie del espacio. Después, pues más tarde los cálculos involucran el tensor de curvatura de Riemann-Christoffel. Pues ese elemento voy a hablar un poquito más de él más tarde, pero por el momento sabemos que es antisimétrico con respecto a los índices bajos. No lo puse, pero la métrica es simétrica. No, sí lo puse aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos el lagrangiano del sistema, obviamente compuesto por la energía cinética y la energía potencial V, pues del sistema robótico. Aplico las ecuaciones de Euler-Lagrange y obtengo las ecuaciones de movimiento de mi sistema robótico, que es algo que viene en prácticamente todos los libros de mecánica. Es un resultado clásico. Aquí simplemente lo pusimos en el formalismo riemanniano que nosotros usamos. Aquí tenemos Q punto punto más la conexión por velocidades. Esto es la segunda derivada covariante del parámetro de configuración. Entonces, esta es la corrección y en robótica este objeto embebe las fuerzas de Coriolis y las fuerzas centrífugas durante el movimiento del sistema. Ahora, ¿de qué se trata el problema de control óptimo que nosotros desarrollamos? Pues simplemente en llevar el robot de un punto de inicio a un punto final en algún tiempo que nosotros establecemos previamente. Yo quiero que llegue de aquí a acá en 2 segundos. Entonces, es óptimo porque al mismo tiempo que lo voy a llevar por ese camino, tengo que minimizar alguna funcional costo y podemos encontrar el mínimo porque es una función costo convexa, es decir, una función cuadrática. Obviamente una función cuadrática tiene su mínimo o su máximo, ¿no? En la punta o en la parte más baja. Y nosotros lo que hacemos es que formamos una función costo invariante porque multiplicamos los tensores covariantes por tensores contravariantes del control. Esta variable U va a ser el control de nuestro sistema, es decir, las fuerzas necesarias para realizar el movimiento. Entonces, es invariante y lo que hago enseguida es aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange a esta nueva funcional para tener ecuaciones adjuntas a las ecuaciones de movimiento. Ahora, estas ecuaciones de Euler-Lagrange son un poquito particulares porque obviamente tengo que subir o bajar al segundo orden, depende de cómo lo veamos. Y llegamos a estas ecuaciones que llamamos nosotros ecuaciones de control covariantes. Estas ecuaciones son una restricción adjunta a las ecuaciones de movimiento, es decir, cuando yo resuelvo mi sistema, resuelvo las ecuaciones de movimiento junto con esta restricción que va a obligar a mi sistema no a moverse por el camino natural, entre comillas, por así decirlo, pero por un camino un poquito más largo, pero que va a hacer que voy a minimizar esta funcional. Geométricamente, esto es lo que está pasando cuando resolvemos este sistema de control óptimo. Yo parto de un punto inicial en t igual a 0, parámetro temporal que le selecciono al principio y al final t mayúscula, este es el tiempo prescrito. Y si yo resolviera exclusivamente las ecuaciones de movimiento clásicas, estaría viajando a lo largo de una geodésica porque mi espacio de configuraciones es curvo. Es una variedad riemanniana. Entonces, estas son las ecuaciones de movimiento clásicas y cuando resolvemos este problema de control óptimo, es decir, es el conjunto de estas dos ecuaciones diferenciales, realmente lo que estoy haciendo es que estoy viajando a lo largo de una curva, de una geodésica que está un poquito más alejada de la geodésica natural,
pero más o menos se le acerca. Y la distancia que separa las dos geodésicas es este objeto que está en el segundo miembro de la segunda ecuación diferencial con el tensor de Riemann-Christoffel. Y aquí es donde es interesante este objeto porque nos ayuda a medir la distancia que existe entre pues el principio de mínima acción clásica, realmente, y mi sistema de control óptimo que estoy resolviendo. Este es un ejemplo de cómo se usa, cómo podemos usar este problema de control óptimo, ¿no? Aquí les puse pues el esquema de un controlador, ¿no? Básicamente consiste en resolver numéricamente el sistema de control óptimo que proponemos con dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, que obviamente son no lineales. Lo que yo tengo en salida, pues son las fuerzas necesarias para mover el sistema, la trayectoria óptima que deseo seguir y pues las velocidades y en realidad obtengo también las aceleraciones, ¿verdad? Que estamos trabajando en el segundo orden. Eso lo inyecto al controlador y corrijo, realmente estoy haciendo una especie de tracking del sistema donde le pongo un switcheo para que cuando llegue a la meta el robot y se acabe el tiempo de la trayectoria, pues no haga cosas extrañas. En realidad aquí este switch es simplemente para atrapar al robot y bloquearlo en esa posición final en la que queremos, ya sea permanecer o hacer una transición hacia una segunda fase de la trayectoria. Y después mando las instrucciones al robot. Entonces, aquí un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita. ¿Cuál es el problema? Entonces, es minimizar una función al costo. En este caso, yo decidí minimizar una función costo que las unidades son de potencia. Estoy minimizando la energía necesaria para realizar el movimiento. La solución hasta ahorita fue de utilizar pues, las ecuaciones de Euler-Lagrange, encontrar un extremo a esta funcional, tener ecuaciones adjuntas, resolver el sistema, pero la pregunta es cómo enmarcamos esto en la teoría clásica del control óptimo, porque esto no es algo clásico. La solución consiste en utilizar, pues lo más básico en control óptimo es el principio del máximo de Pontryagin, que consiste en maximizar la función hamiltoniana del sistema, del control óptimo, con respecto al control. Maximizo eso, llego a la cúspide y yo sé que ahí se encuentra el máximo, esa va a ser mi solución y en realidad, pues como es una función convexa que hay aquí dentro de mi función costo, pues solamente, no me puedo equivocar, solamente hay una cúspide, o sea, no es una cúbica ni mucho menos. Entonces hay una solución posible y las variables de control que yo estoy obteniendo, pues realmente sé que maximizan o minimizan, porque en este caso queremos minimizar al sistema. Entonces, establecemos multiplicadores de Lagrange, que son vistos como coestados, para formar esta función hamiltoniana. La función hamiltoniana involucra no solamente estos nuevos multiplicadores, pero también la función costo que habíamos seleccionado inicialmente. Y el principio del máximo de Pontryagin me da una observación muy, muy interesante que es que uno de estos estados adjuntos, de estos coestados, es exactamente igual al control. Es decir, que una de las variables que está introduciendo el problema de Pontryagin es exactamente la fuerza necesaria para mover al robot. Esto es debido a la estructura riemanniana que tiene nuestro problema. Cuando no tiene esa estructura, porque obviamente ya hicimos la prueba con mis estudiantes, no llegamos a este resultado. De hecho, los coestados dan, es una grandeza física que no tenemos interpretación física, no sabemos realmente qué es lo que es. Son ecuaciones que hay que resolver, pero no tienen mucho sentido. El principio del máximo Pontryagin, la ventaja con respecto a lo anterior es que nos da un sistema de 4 ecuaciones del primer orden. Y para los que están pegados a la resolución numérica de sistemas dinámicos, pues sabrán que siempre es más fácil resolver un sistema del primer orden que resolver uno del segundo orden. Entonces, pues ahora tengo dos alternativas, ¿no? Yo puedo trabajar en el segundo orden, como lo había hecho al principio,
o puedo trabajar al primer orden. Obviamente las ecuaciones del primer orden no están ni tan bonitas ni tan compactas como las del segundo orden, pero así es la cosa, ¿no? Una pregunta que nos podemos hacer es si hay equivalencia entre estos dos sistemas. Pues sí la hay. Esta es una demostración que publicamos en el 2022. Sí tenemos esta relación exacta que la variable adjunta es igual al control. Y entonces estas dos ecuaciones P punto y Xi punto son la representación del primer orden de mis ecuaciones de control covariante. Esos multiplicadores de Lagrange cobran todo el sentido aquí. Entonces, si recapitulamos, tengo un modelo covariante, tengo ecuaciones compactas. Entonces, la hipótesis es, pues, que como todo esto es más bonito y más sencillo en papel, pues debe resultar en carga computacional reducida al momento de resolver las ecuaciones. Entonces, el experimento que hacemos es, vamos a resolver el sistema de primer orden con un valor de tiempo de trayectoria creciente, a ver hasta dónde llegamos, para ver si es compatible con el tiempo largo. Y esto con un robot de 2 grados de libertad, pues digamos que es el ejemplo más sencillo que contiene todos los efectos dinámicos de cualquier sistema robótico. Y lo vamos a resolver con un código comercial. Aquí puse matemática, pero igual puede ser MATLAB, Maple o cualquier solver que tenga con Python para hacer este ejercicio. Y vamos a comparar pues nuestra formulación riemanniana, que son las funciones costo que están aquí a la izquierda, son dos ejemplos, puede haber muchos más, contra la formulación clásica que viene en la literatura, es decir, la sumatoria de las fuerzas al cuadrado, simplemente sin tomar en cuenta la curvatura de la variedad en la que estamos trabajando, y aquí le agregan un término de velocidad al cuadrado. Nosotros ese término de velocidad al cuadrado cobra mucho sentido porque esto, multiplicado por el tensor de masas, es la energía cinética directamente del robot. Este factor alfa simplemente lo introducimos para que las unidades sean lo mismo, pues si estamos hablando de potencia, pues es un factor de ponderación para decir esto también es potencia. Entonces, ¿cuáles van a ser las dificultades? Pues las que ya sabemos de entrada. Todos los sistemas de control óptimo sufren de rigidez numérica, no son lo más fácil de resolver en general. Los solvers a veces encuentran la solución, a veces no, para ciertas combinación de parámetros, ciertos tiempos de trayectoria. ¿Qué es lo que estás resolviendo? Estas ecuaciones, perdón. ¿Lo resuelves numéricamente? Numéricamente. Doy parámetros al inicio, al final. Es un problema de dos puntos de frontera. Llevo el robot de un punto a otro. Entonces conozco la posición al inicio, conozco su velocidad al inicio, lo mismo al final, lo llevo de un estado a otro. Y esto es lo que obtuvimos en este pequeño experimento numérico. Primera observación, si se fijan, bueno, las rojitas son las que nosotros proponemos, es la formulación que nosotros proponemos, y las grises son las de la literatura clásicas. La primera observación, pues vean la distancia que hay entre ellas en tiempo de cómputo. Aquí estamos pasando, pues en el caso más extremo, entre aquí y aquí, es 500 veces más rápido en la formulación geométrica. Pero la otra observación es que son más compatibles con tiempos más largos, porque aquí llegamos con gamma 2, llegamos hasta 20 segundos de trayectoria. Ahora me van a decir, ¿qué robot necesita hacer eso? ¿Qué robot manipulador, verdad? Pues realmente no es algo que tenga su aplicación directa tan obvia, ¿verdad? Pero siempre es importante poder decir, pues el método es robusto con respecto a todos los parámetros con los que estamos trabajando. Entonces, es importante para nosotros hacer esta verificación. Después, en términos de consumo de potencia, es decir, la energía que consume el robot al término de su movimiento, pues vimos que la formulación geométrica siempre da potencias menores. Obviamente aquí el gamma 4 tradicional se nos pega un poquito, pero sufre de ese problema que no podemos llegar más lejos en realidad con los solucionadores por la carga computacional. La forma en que está establecido el problema lo hace más rígido al sistema, no logramos resolverlo. Perdón, Juan, ¿hay datos para la parte geométrica? O sea, ¿hay datos, además de este experimento numérico que tienes ahí,
Ajá. Hay datos que permitan comparar la realidad con el experimento numérico, al menos de la parte geométrica. Sí, sí, ¿Se porque... parecen? ¿Se ¿Cómo? parecen a esas curvas? Ah, experimentos físicos. Ajá. No, estos experimentos físicos son, no los hicimos. Así No, de, yo entiendo que estos no los hicieron ustedes, ¿no? Pero ustedes tienen la parte numérica ahorita para comparar estos dos ajá, datos. sí, sí. Pero hablando del método clásico, debe haber datos, ¿no? Debe haber datos comparados con esta. No encontramos nadie, parece interesarle estas cosas. Ok, continúa. No, en general es bien sencillo. Los sistemas, los problemas de control óptimo son rígidos, eso es bien sabido. Entonces no es tan fácil encontrar soluciones. Cuando un investigador encuentra la solución, la publica así como está, ¿no? Y dice, bueno, hice pruebas para estos parámetros y funcionó así, ¿no? Pero no hacen esa prueba exhaustiva de ver, oye, estoy variando parámetros y va a funcionar para estos casos. No es mucho el interés, pues. Esto es mecánica computacional, es más interés de lo que yo hago, propiamente hablando. Pero bueno, nos permite poder decir si funciona un poquito mejor. Enseguida, ¿qué otras pruebas hicimos? Pues quisimos ver qué tan distinto es el movimiento entre nuestra formulación riemanniana y lo que se hace clásicamente. Pues vimos que la amplitud angular es un poquito menor. Obviamente está gastando menos potencia, entonces obviamente se mueve menos el robot para llegar a su meta, lo cual es bueno, porque pues uno busca siempre ahorrar energía, sobre todo en el ámbito industrial. Cada web cuenta porque el robot trabaja 20, 24 horas al día. Está haciendo operaciones repetitivas que al final de cuentas, al final del mes se suman. Es mucha la diferencia, pues, para un solo movimiento multiplicado por miles. Es bastante. Entonces, pues aquí pusimos unos videos. Entonces, el movimiento realizado por nuestra estrategia es el que está en negro más fuerte. Bueno, ahí estoy comparando las dos funciones costo de nosotros, pero en este ejemplo, el de nosotros es el negro y el clásico es el grisecito que se ve al fondo. Y ahí se ve pues que la amplitud del movimiento siempre es menor con lo que nosotros estamos proponiendo que con lo que viene en la literatura. Entonces, seguimos aquí. Ah, entonces, ¿qué acabamos aquí? Pues la formulación riemanniana nos da una forma sistemática de obtener estos siguientes beneficios: menor potencia requerida, menores tiempos de cómputo, mayor robustez con respecto al tiempo de trayectoria y menor amplitud angular. Ahora, no todo es rosa, porque pues, no se acaba ahí el trabajo. Entonces, aquí es donde pasamos a la mecánica computacional, porque la preocupación empezó, dentro de este problema de control óptimo, empezó a ser precisamente la parte numérica. Entonces aquí puse una frase que siempre nos gusta recordar a mí y a mi equipo, que la simulación no es la realidad, pero si el modelo es suficiente bueno, pues se le puede acercar mucho y nos puede servir en situaciones de ingeniería concretas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las dificultades? Pues las ecuaciones de control son no lineales del segundo orden o pueden ser del primer orden, ¿verdad? Pero siempre están sujetas a rigidez numérica y la simulación llamada de largo tiempo es difícil de obtener. Obviamente no estamos buscando algo como en astrofísica de miles de años, ¿verdad? Pero puede haber situaciones en la industria, como por ejemplo el armado de paneles solares. Los robots sí se tienen que desplazar con cierta lentitud para que los efectos de inercia no hagan que el material se maltrate o cosas por el estilo. Entonces sí se puede llegar a requerir tiempos de trayectoria un poquito más elevados. Entonces, pues nosotros buscamos soluciones, ¿no? La primera, pues, utilizar todos los códigos comerciales que nos encontramos. Aquí para el segundo orden solamente llegamos a 2.3 segundos. Para el primer orden, como baja la complejidad numérica, pues llegamos a casi 5 segundos. Pero no se puede controlar
todos los detalles del método porque es un código comercial. Llega un momento en que ya no le puedo mover a más parámetros y esta cosa ya no dio para más, ¿no? Los métodos de tiro son muy populares, sobre todo en robótica. En nuestro caso se mostraron muy ineficientes para estos problemas no lineales con los que estamos trabajando. La rigidez numérica no ayudaba y no lográbamos llegar a ningún lado con ellos. Entonces, pues, no nos quedó más que, perdón. ¿Trabajan con Julio? Julia no conozco, probamos con matemática, MATLAB, que eran los que teníamos a la mano. Algún código de Python llegué a usar ODE-Pack, que son Julio es el más eficiente. lo desconozco, pero con gusto tomo el, el, el consejo. Entonces, pues podemos desarrollar de dos maneras con las cuales nosotros estamos familiarizados: diferencias finitas o elementos finitos. Yo viniendo de la comunidad de mecánica, dije, no, pues elementos finitos se me hace algo más sensato. A mí me sonaba más sensato, ¿no? En aquel entonces. Los elementos finitos ustedes los conocen de seguro con SolidWorks. Ponen una pieza, la empiezan a deformar y SolidWorks les dicen va a tronar aquí, acá y acá, o aquí se va a cargar mucho. Bueno, nosotros no lo usamos para eso, nosotros lo usamos para discretizar el tiempo de la trayectoria conforme avanza el robot. Y entonces, estos son los elementos finitos que usamos, los elementos finitos de Hermite. Los usamos como funciones base precisamente para interpolar, para discretizar las variables de configuración y las variables de control y poder resolver nuestro sistema. Entonces, bueno, aquí les puse como dato informativo, ¿verdad? Pero estas son las ecuaciones que rigen esas funciones básicas, base, perdón. Las cúbicas son 2 y las quínticas por quinto orden son 3 y aquí están sus ecuaciones. Son compactas, están definidas solamente entre -1 y 1, fuera de ahí valen 0. Entonces eso nos permite precisamente generar y estimar cada valor en interpolación. ¿Qué hacemos? Dividimos la escala temporal en n segmentos de mismo tamaño, h, dividimos el tiempo total por la cantidad de elementos finitos que queremos usar. Creamos estas funciones base discretas en cada intervalo de interpolación y lo que hacemos realmente es muy sencillo. Decimos, pues el parámetro de configuración ahora va a ser un valor aproximativo en función de esas funciones base, ¿ok? Y lo que obtengo es un sistema casi lineal. Es decir, transformo el problema a un sistema casi lineal con muchas más ecuaciones, pero a final de cuentas se resuelve por inversión matricial. Obviamente ahí, como el problema es naturalmente no lineal, tengo que hacer un bucle de Newton para resolver 5 pasos de Newton para resolver cada una de las variables, ¿verdad? Pero es un problema implícito clásico, pues. En lugar de buscar Q y U, ahora lo que busco son estas variables A y B, y en el caso de las quínticas, A, B y C. Y eso es lo que resuelvo. Ahora, ¿cuáles son las bondades del método de elementos finitos con estas funciones de Hermite? Nos dimos cuenta de una cosa, es que son súper convergentes. ¿Qué quiere decir súper convergentes? Es decir, cuando comparo la solución exacta, el error entre la solución exacta y la solución aproximativa que estoy calculando, para pasos de interpolación cada vez más pequeños, me doy cuenta que la curva converge hacia la solución exacta según un grado superior al grado de la interpolación que estoy usando. Es decir, cuando estoy usando elementos finitos cúbicos, mi convergencia es de H4, H a la cuarta potencia, y cuando estoy usando elementos finitos quínticos, estoy convergiendo como H a la sexta potencia. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir? Llego más rápido a la solución. Eso es lo que quiere decir. Tengo que usar menos elementos finitos para resolver el mismo problema. Y hicimos pruebas experimentales pues, de estas soluciones en un robot de tipo industrial manipulador. Este robot lo tienen
en la laguna y si estuvieran aquí los de robótica, eh, estarían diciendo que este lo diseñaron aquí. Dice, sí, viene del CICESE, lo tienen allá en el Tecnológico de la Laguna. Con él hicimos pruebas, aquí nada más les puse, pues no ilustré hasta dónde llegamos en tiempo de trayectoria, pero pues logramos pasar esa barra simbólica de 10 segundos de trayectoria. No fue nada difícil alcanzar eso con los elementos finitos. Y les puse para el primer eje y para el segundo eje. Obviamente, pues como se está minimizando la energía, ven que el control, conforme aumenta el tiempo de trayectoria, se le da más tiempo al robot de realizar el movimiento, pues consume cada vez menos fuerzas, menos newtonmetros para realizar el mismo movimiento. Entonces, observaciones interesantes. Y aquí viene la motivación de lo que sigue, que les voy a presentar. Cuando nosotros probamos en el experimento la trayectoria óptima y comparamos con la salida que obtenemos, es decir, el control exacto que usó el robot para moverse, pues en la posición no hay problema, ¿verdad? La salida sigue muy de cerca eh, la solución óptima, pero aquí, si se fijan, bueno, nosotros lo vemos como un gran problema. Esta es la solución óptima, la que está en gris, y la rojita es la que el robot usó efectivamente para moverse. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tenemos esta discrepancia tan elevada? Aquí se va del simple al doble. Es algo, realmente es malo para nosotros. Porque ¿qué quiere decir? Que el control efectivo no es realmente óptimo. ¿Por qué? Porque tenemos que compensar fricción, hay la incertidumbre paramétrica, entran varias perturbaciones al momento de realizar la prueba experimental que el controlador tiene que compensar. Lo obvio es pues que se las agregamos al controlador, esas fuerzas de fricción, con una sumatoria, y por eso tenemos este brinco aquí tan grosero de la fricción. Esa es la fricción de Coulomb, fricción seca. Entonces, pues esa es la moraleja. La fricción no está aquí en el modelo, está siendo sumada por el controlador, simple y sencillamente. Y esto hace que mi control óptimo, pues ya no sea nada óptimo. Porque entre lo que yo quería obtener como referencia óptima en consumo de watts, pues se multiplicó por 5 en esta trayectoria, se multiplicó por 20 en esta otra y se multiplicó por 90 en esta otra. Entonces el robot realmente cuando operamos de esta manera, que es lo más clásico que hay, esto es lo que se hace 9 de cada, de hecho 99 de cada 100 veces, es compenso fricción dentro del lazo de control. Pues yo dije, no, no se puede así, necesitamos modelar esa fricción. Entonces la idea ingenua es, pues añado las fuerzas de fricción al modelo, no importa, a ver cómo le hago, pero las voy a añadir al modelo, vuelvo a hacer mi control óptimo y vamos a ver qué pasa. Lo común es añadir fricción viscosa, eso todo el mundo lo puede hacer, es una fuerza lineal porque es un coeficiente aquí de fricción que no varía, FV, multiplicado por Q punto, entonces varía arriba, o sea, en pendiente hacia arriba, en pendiente hacia abajo, no tiene ninguna complicación eso. Todo el mundo lo hace. Pero lo que yo me di cuenta es qué pasa con la fricción seca, nadie habla de eso en la literatura, nadie dice qué hace con la fricción seca, en general lo compensa en el lazo de control. Entonces la hipótesis 1 es, pues, de hacer esta idea ingenua, pues la salida de control se va a acercar más a la solución óptima, va a ser más suave, eso también es importante porque no queremos que el robot esté dando golpeteos cada vez que hay cambio de dirección. El índice de desempeño va a disminuir con respecto a la compensación en fricción en línea, es decir, voy a consumir menos energía. Y esta sería como que lo mejor que puede pasar, que puedo llevar robots en lazo abierto inclusive a la meta. Eso no es realista y nadie lo quiere hacer porque siempre va a haber una perturbación que compensar en algún momento, pero idealmente si llega en lazo abierto, pues me está diciendo, pues tu modelo está más o menos acorde a la realidad, lo cual es bueno. Entonces, preveamos dos cosas de entrada. La carga computacional va a ser más elevada porque la fricción, pues va a hacer más grave el problema de rigidez numérica. Y segundo, que el controlador no va a tener que compensar ahora fuerzas disipativas.
Pues le quitamos carga de controlador, que no es mucha, porque realmente le estamos sumando, no es nada, pero la transferimos hacia carga computacional al momento de resolver el control óptimo. Ahora, ¿por qué parece ingenua la idea? Me parece importante recalcar esto. Es que en general las fuerzas disipativas no derivan de un potencial que nosotros podamos identificar. El potencial de gravitación todo el mundo lo conoce, ¿no? La Tierra ejerce un campo gravitacional y atrae las cosas, yo no puedo ponerme a volar, ¿no? Pero la fricción no es algo claro, son funciones que son discontinuas. No tenemos así como que un potencial que nos especifique cómo se va a comportar ese cambio energético. Entonces, ¿en qué principio variacional voy a enmarcar estas ecuaciones de movimiento que van a resultar? Eso es una pregunta fundamental que no muchos se han hecho. ¿Y qué modelo de fricción usa? ¿De qué potencial va a derivar? Y pues esto ya lo dije, ¿no? Los modelos de fricción no son suaves. Ah, pues en realidad la respuesta se conoce desde hace mucho tiempo. Se utiliza la función de disipación de Rayleigh. Es una función que depende de las velocidades. Ocurre que en nuestro problema de robots, las fuerzas de fricción siempre son funciones de la velocidad, prácticamente siempre. Entonces, yo dije en algún momento, pues esto cuadra perfectamente con lo que estoy buscando, ¿no? ¿Qué representa ese potencial? Representa la tasa de disipación de energía con respecto a la fricción. Y se usa de esta manera. Yo tengo los sistemas conservativos, estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones de movimiento clásicas y básicas. Simplemente se van a agregar aquí en el segundo miembro las fuerzas disipativas. Van a derivar de este potencial. El chiste está en encontrar pues, cuál es ese potencial y que tenga sentido. Es un trabajo que se está realizando ahorita para las fuerzas de Coulomb, pero por lo pronto quisimos empezar en alguna parte. Dijimos, bueno, vamos a hacer un poquito de trampa aquí. En lugar de usar Coulomb clásico, la fricción seca que todos conocen con el cono de fricción y que varía de forma cuadrada, pues voy a utilizar una función de saturación con la tangente hiperbólica, ¿no? Y puedo emitir la hipótesis que existe algún potencial F del cual derive esta función, esta fuerza de Coulomb tan H, que me va a permitir trabajar. ¿Por qué lo hicimos y por qué es válido teóricamente? Pues porque este objeto es covariante exactamente como el resto de la ecuación. Si no preservara yo la covarianza de este objeto, entonces de estas ecuaciones, entonces no podría yo insertar aquí estas fuerzas de fricción. Pero como sí la preserva, entonces es matemáticamente válido. Ahora, aquí está la diferencia entre Coulomb clásico y Coulomb con la tangente hiperbólica. El Coulomb clásico, pues realmente es la fuerza de fricción negativa y de repente hay un brinco y en ese brinco el problema matemático fundamental es pues que la fricción toma todos estos valores simultáneamente. ¿Cómo trabajo con eso en la computadora? Es algo que no es muy fácil ni muy claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues la tangente hiperbólica, y no importa, le pongo un número k muy elevado. Al cabo, conforme k aumenta, pues se va a ir pareciendo cada vez más hacia esta función, ¿no? Y eso fue lo que hago. Eso fue lo que hice, perdón. Eso fue lo que hicimos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, no? Primero que nada, pues esta función clásica requiere una formulación complementaria. Les hablé ahorita del cono de fricción. Tengo que incluir una ecuación extra a mi problema de control óptimo para trabajar precisamente con ese cono de fricción. Entonces, yo no quiero eso ahorita. Estoy teniendo suficientes problemas como para agregar este. Entonces, no tengo que adaptar mi estrategia computacional por el momento. La carga computacional aquí es muy elevada porque pues, la ecuación complementaria me va a agregar complejidad, rigidez numérica y bueno, lo mismo aplica para estos dos modelos DAL y Lugre que son los más usados en robótica. Y acá con nosotros no requerimos nada de eso, nada de formulaciones complementarias ni estrategias específicas, pero guardamos el problema de que la carga computacional va a subir conforme K va a ir aumentando. Esto es bien sencillo porque
pues aumenta la rigidez, ¿no? Mandamos la solución sobre una pendiente que es muy elevada, el solver no logra recuperarse de eso y se va por otro lado, entonces eso básicamente es la rigidez numérica. Como las ecuaciones de movimiento ya incorporan fricción, obviamente mi problema de control óptimo ya las incorpora implícitamente. Entonces, al yo minimizar esta función costo, pues voy a estar minimizando las fuerzas de fricción al mismo tiempo. Yo, cuando aplico el PMP, la buena noticia es que no cambia nada. Sigo teniendo esta interpretación geométrica que la variable del PMP sigue siendo exactamente igual a las fuerzas necesarias para mover al robot y el problema de control óptimo sigue siendo exactamente el mismo. Son 4 ecuaciones diferenciales del primer orden. Hicimos una prueba, obviamente numérica, con un sistema de un grado de libertad y ahorita vamos a hablar un poquito de más por qué un solo grado de libertad, ¿no? La razón es sencilla, el problema se volvió tan rígido que resolver esto es muy, muy costoso. Entonces, efectuamos simulaciones con K creciente y el sistema, pues obviamente, muestra mayor rigidez, pero a nuestra gran sorpresa, no pudimos encontrar con ninguno de los solvers que habíamos estado usando valores, pues soluciones para K superior o igual a 0.5. K igual a 0.5, la pendiente de esa no es nada, no sirve. Pues. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Usamos elementos finitos y con eso sí se puede. Bueno, al menos sí se pudo llegar un poquito más lejos. Llegamos a K igual a 55 para este problema, pero eso no es lo importante. Lo importante es la observación que entre la solución de K igual a 10 y la K igual a 55 es prácticamente la misma. El sistema pues deja de cambiar. Aquí le puse un zoom para ver las esquinas, pero realmente lo que cambia es eso. Las esquinas se van haciendo cada vez un poquito mejores, pero la solución es fundamentalmente la misma. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, pues tenemos esa buena noticia de que con los elementos finitos logramos algo más, ¿no? La mala noticia es que, pues, se llega a un tope. No podemos subir más allá de 55. Idealmente hubiéramos querido llegar a 100 por lo menos, que es lo que usan mucho en la literatura, valores de 100 o más, 1000 a veces. No en control óptimo, ¿verdad? Para otros usos. Pero bueno, esta observación es buena porque aislamos el par de fricción y vimos que realmente sí tenemos una convergencia hacia la función clásica de Coulomb. Aquí es para K igual a 55, pero pues ahí podemos ver que ya prácticamente es cuadrada, como la fuerza de Coulomb clásica. Entonces, sí hay una convergencia y eso nos da pues esta mejor noticia de que al menos dentro del problema de control óptimo, como ya incorporo las fuerzas de fricción, no necesito llegar a un número, a una pendiente tan elevada para aproximar las fuerzas de fricción. Otra observación es que muy probablemente la solución con K igual a 10 sea suficiente, entonces yo no tengo que batallar en ir a buscar valores mucho más elevados. Lo probamos experimentalmente aquí con un muy humilde sistema de un solo grado de libertad y hicimos experimentos en lazo abierto, que eso era lo más importante para mí, es ¿llegamos o no a la meta en lazo abierto? Y la sorpresa fue que sí. Aquí puse un zoom, es un zoom muy grande. Vemos que la solución con K igual a 10 está, pues, lógicamente más abajo que aquella con 56, pero está muy cerca y realmente estamos muy cerca de tocar la posición final deseada que nosotros impusimos al sistema. Aquí está la solución con K igual a 0, es decir, sin fricción. Obviamente el robot no se pudo ni mover. Cuando no modelamos la fricción, aquí se queda y no la compensamos en el controlador, obviamente. Conforme aumentamos el número K, vemos que pues, se va tratando de acercar cada vez más hacia la meta. Entonces, para mí eso valida al menos la metodología desde el punto de vista teórico. A lo mejor el modelo habrá que cambiarlo, pero eso es otra cosa. Aquí comparo la fricción, bueno,
esta es la salida que obtenemos cuando usamos la técnica tradicional de compensar fricción dentro del lazo de control. Como pueden ver, el par está yendo de negativo a positivo, está oscilando, está haciendo, pues es un relajo, ¿no? Y esos son los golpeteos de los que estaba hablando al principio. Nadie quiere eso en un robot porque termina por dañar los motores. Con la estrategia que nosotros estamos proponiendo, pues realmente el robot se mueve lo menos posible y de repente manda el par y llega a la meta. Eso es lo que pasa. Entonces, al menos ahí tenemos una mejora clara. El consumo de energía, pues aquí vimos el incremento en desempeño. Aquí estoy comparando con la compensación en línea, que es la forma tradicional de trabajar. Tenemos un incremento en desempeño para cada uno de los tipos de trayectoria que probamos, de entre el 35 hasta el 50%. Si alargamos el tiempo, inclusive, se ahorra todavía más energía. Entonces, eso fue pues un resultado que publicamos muy recientemente. Entonces, ¿cuáles fueron los avances realizados hasta aquí? Pues el control óptimo covariante ahora incluye efectos de fricción y probamos que Coulomb-Tannache sí converge hacia Coulomb dentro del control óptimo que nosotros estamos proponiendo. Para K superior a 10, pues parece que llegamos a una solución que es suficiente, al menos para este ejemplo sencillo, ¿verdad? También hicimos las pruebas en simulación para más grados de libertad. No las puse aquí para no alargar tanto la plática, pero es la misma observación. No pudimos hacerlo experimentalmente para más grados de libertad porque no tenemos la infraestructura, pero ahí estamos, trabajando en eso. Algunas dificultades, pues la rigidez numérica sigue aumentando y los elementos finitos vimos que ya no bastan para pendientes K que aumentan mucho, ¿verdad? Coulomb-Tannache tiene esas limitantes obvias de que no se capturan los efectos de adherencia. Obviamente ahí, a causa de la pendiente, el sistema siempre se va a seguir moviendo, aunque sea tantito. Entonces, no tenemos esa adherencia de la fricción que debería de haber, y tampoco capturamos el efecto Strebeck. Los que no conocen el efecto Strebeck, es ese brinquito entre el momento en que no se mueve el sistema y se empieza a mover. Hay una especie de brinquito que hace aumentar la fuerza. Se le llama efecto Strebeck, que aquí no está. Entonces, ¿qué estrategia adoptar a partir de aquí? Pues una es mejorar el modelo de fricción, utilizar DAL, Lugre o varios otros que existen, pero ahí vamos a necesitar una formulación complementaria y una inclusión diferencial, cosa que también pues está en desarrollo teórico. Y la otra es cambiar de paradigma. ¿Cómo disminuyo la carga computacional de mi problema para poder trabajar mejor? Pues paso a un control óptimo que sea totalmente discreto. Algo así como los elementos finitos que les mostré, pero es un poquito distinto, porque los movimientos de un sistema mecánico son los extremos del principio variacional de acción mínima. Eso sí lo sabemos. Entonces, nosotros lo que queremos ahora es ya no discretizar las ecuaciones que tenemos del control óptimo, pero pasar de la teoría continua hacia una formulación discreta del principio de mínima acción de la función costo directamente, para poder hacer que las ecuaciones se transformen ellas mismas en un método numérico y se resuelvan solas, entre comillas. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo ahorita. Aquí voy a ilustrar dos métodos, el método de Newmark y uno que estamos proponiendo llamado, basado en la regla de Simpson. El Newmark es bien conocido, fue publicado en el 59 y es un método de referencia en dinámica de estructuras. Es un método de orden 2, que todo el mundo conoce, relativamente sencillo de usar. Con la regla de Simpson que nosotros desarrollamos, pues vamos a utilizar esa regla que se le atribuye a Simpson. Dato histórico, no fue Simpson el que la encontró, se le atribuye a él, pero se sabe que fue este señor Bonaventura Cavalieri. Inclusive Kepler la usó sin saber que ya había sido encontrada en el siglo XVII. Y también era conocida por este señor James Gregory, a quien le debemos esa regla de integración por trapecios.
que muchos han visto en las clases de matemáticas. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Pues voy a integrar con la regla de punto medio en el método de Newmark. A la izquierda está, voy a tratar de quitar este mensaje. A la izquierda está el método de Newmark y a la derecha está el método de Simpson. Entonces, el punto medio con Newmark y la regla de Simpson a la derecha. Tengo una función, aplico la regla de integración de Simpson o del punto medio. Entonces, con esa regla de integración voy a yo integrar el lagrangiano continuo. Va a ser una suma, realmente lo que es una sumatoria de lagrangianos discretos integrados en el intervalo, intervalo de interpolación. Entonces, cada lagrangiano discreto es igual al continuo integrado en ese intervalo. Obviamente aquí con Simpson voy a tener un punto medio, cosa que va a hacer un poquito más complejo el método, pero van a ver que no es tan complicado. A la izquierda, lo aplico al lagrangiano. Tengo todos mis pequeños lagrangianos integrados. A la derecha lo mismo con Simpson. Voy a utilizar, como solamente quiero utilizar integración, les recuerdo que esto no es un método de diferencias finitas, ni mucho menos. Las derivadas, los Q punto, van a pasar a ser gradientes, y para eso usamos el esquema de Gier. Es un esquema muy conocido en métodos numéricos. Y voy a establecer las ecuaciones de Euler-Lagrange, recordando que, pues, el principio de mínima acción tiene que ser estacionario, con respecto a una variación, es decir, la variación tiene que ser nula. Y para esto, bueno, lo que sale es que obtengo momentos discretos en cada uno de los métodos, ¿no? Pero la diferencia es que con Simpson voy a tener que establecer la variación nula al centro del intervalo, ese va a trabajar solo, y después voy a establecer esta variación nula al borde del intervalo, o a los bordes, a los dos bordes. Eso me va a dar 2 ecuaciones aquí y 3 ecuaciones acá. Esas 2 ecuaciones se obtienen con los momentos, el PJ y el PJ más 1, a la izquierda y a la derecha. Lo mismo con Simpson, pero esta vez tengo una ecuación al centro del intervalo. Las combino y encuentro mis 3 ecuaciones para Simpson y mis 2 ecuaciones que rigen el movimiento del sistema. Y esto ya es totalmente discreto. Esto ya solamente se trata de despejar PJ más 1 y QJ más 1, expresarlo en función de lo que ya conocemos para resolver el sistema y poder tener la solución numérica. Entonces, estos esquemas son implícitos y tienen una transformación. Esta transformación phi es simplemente estoy invirtiendo la matriz A, ¿verdad? Que tienen esta cara. Y la buena noticia es que los dos métodos son sumamente parecidos. Realmente lo que cambia con Simpson es que en este bloque XS y YS, pues tenemos un término más que no teníamos acá con Newmark, pero eso es todo lo que cambia. Entonces son métodos muy parecidos y tienen propiedades muy similares. La más importante entre ellas es que los métodos son simplécticos. Un método simpléctico, pues, los que conocen de geometría simpléctica, de sistemas hamiltonianos, saben que un sistema hamiltoniano conservativo, si nosotros conocemos su estado a un instante preciso, soy capaz de predecir su posición, su estado hacia adelante o hacia atrás, hacia donde yo quiera, pero siempre lo voy a conocer precisa y exactamente, al menos para sistemas conservativos. Y eso es lo que estos métodos simpléticos preservan el área de la transformación. Es decir, que si yo aplico esta transformación a la izquierda y a la derecha de esta matriz antrisimétrica, voy a recuperar exactamente esa matriz antrisimétrica. Eso me indica que el área de la transformación se está preservando y es un método simplético. Las ventajas es que no hay disipación artificial de la energía. Entonces aquí sí puedo aplicar esas simulaciones de tiempo largo por miles, millones de años como en astrofísica, porque pues hay una preservación energética que hace que el sistema realmente lo pueda predecir al futuro.
El esquema de Simpson, pues estos son resultados que publicamos recientemente también, es condicionalmente estable, es decir, que no puedo agarrar cualquier paso de interpolación tan grande como yo quiera, tiene que ser relativamente pequeño, pero pues en las pruebas numéricas que hicimos era algo así como un segundo, era el mínimo, y nadie trabaja con eso, es demasiado grande. Y este otro resultado, que Simpson conserva una especie de pseudoenergía. Entonces, preserva exactamente al menos una cantidad energética que no es la energía del sistema, es algo que se le parece. Aquí algunas pequeñas simulaciones. Aquí estoy usando un pseudo periodo que es igual a 1/2pi para la escala temporal. Y pues estoy comparando una solución exacta del movimiento del péndulo doble lineal. Es un ejemplo que tenemos la solución exacta. Estoy comparando contra Newmark y contra Runge-Kutta 4, que es lo más básico que existe, lo más conocido. Vemos que Runge-Kutta 4 y Newmark se empiezan a despegar de la solución exacta por relativamente temprano. Aquí ya estamos pasando el medio y por ahí hace cosas medias extrañas. Ya al final ya ni siquiera está en la curva. Simpson sí sigue la trayectoria exactamente en cada punto de interpolación. Entonces, tenemos un buen desempeño ahí. Esto es para la segunda articulación, pero es exactamente la misma historia. Y lo más importante, el error relativo en la energía mecánica del sistema. Ahora, aquí puse la energía con Newmark, con Runge-Kutta 4 y Simpson. Esta es una anomalía de Newmark. En los casos lineales, conserva exactamente la energía, es cero máquina. Eso no pasa en el caso no lineal, de hecho. Es solamente en los casos lineales. Pero aquí vemos Simpson, vemos que la energía no se está disipando realmente. No es igual a cero el error, pero se mantiene contenido en pues, entre dos valores, ¿no? Aquí es la energía, es el error cuando disminuimos el paso temporal, y pues cuando divido por 10 el paso temporal estoy ganando 3 órdenes de magnitud en el error. Pues es relativamente, eso indica la convergencia del algoritmo. Aquí tracé las curvas de convergencia. No es sorpresa, Newmark converge con orden 2, aquí está, en el momento y en el parámetro de configuración. Runge-Kutta tampoco de sorpresa, al orden 4. ¿Okay? Y Simpson también al orden 4, pero Simpson siempre está por debajo de los valores que arroja Runge-Kutta 4, pues mostrando que es un poquito más preciso el método, aparte de que es más estable en el tiempo y robusto, porque esto es lo que pasa cuando tomamos un caso no lineal con tiempos más largos, más extendidos, vemos que no hay disipación energética. Aquí estoy inclusive comparando Simpson, que es el cuarto orden, con este método de Bugatti-Champagne. Bueno, es un Runge-Kutta del quinto orden, pero que se comporta como de sexto orden. Realmente cuando traza uno las convergencias es del sexto orden, no sé por qué. Bueno, teóricamente es del quinto, es por esa razón. Pero eso es lo que pasa, Bugatti-Champagne empieza muy abajo, pero la energía se empieza a disipar artificialmente conforme avanza el sistema. Y pues esto es algo que no queremos que ocurra. Eso es lo que tenía que presentarles el día de hoy. Algunas perspectivas del trabajo a futuro. Pues en lo del control óptimo covariante, queremos realizar control en tiempo óptimo. Eso implica que el robot va a llegar a la meta en el tiempo mínimo, pues, el tiempo mínimo requerido para hacer el movimiento. Incluir otros modelos de fricción con formulaciones complementarias, eso es para la parte teórica y obviamente el control óptimo robusto ya para lidiar con todo tipo de perturbaciones externas. En cuestión de integradores variacionales, pues estamos trabajando en una familia de integradores simplécticos para órdenes superiores. Entonces tenemos Newmark de orden 2, Simpson de orden 4. Tenemos ya para un método al orden 6 que no hemos publicado, pero de ahí siguen 8, 9, 10. Y bueno, integradores simplécticos también para el grupo especial euclidiano de orden 3. Eso es algo que es muy importante en robótica, porque toda la robótica está expresada en este grupo de Lie.
Entonces, pues muchas gracias por su atención.